Bien, vamos ahora a leer la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20. Vamos a leer un versículo, solamente el versículo 13. Así, no matarás. No matarás. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Continuamos entonces de esta manera la exposición en el Decálogo, en los 10 mandamientos, y llegamos entonces a este quinto mandamiento, al sexto mandamiento de la ley de Dios. Al sexto mandamiento de la ley de Dios, sí. La semana pasada estuvimos viendo el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y bien, pues al pasar aquí, pues podemos también considerar la cuestión del orden de los mandamientos, porque habíamos visto que en cuanto a los mandamientos de la primera tabla del Decálogo, es decir, aquellos mandamientos que tienen que ver con los deberes para con Dios, pues sí se puede establecer, ver, discernir un orden por el cual pues la base de todos es el primer mandamiento, es la base de todos los demás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dar la gloria y la honra solamente a Dios. De eso pues le siguen todos los demás. Bien, pues hemos de tener en cuenta una palabra que es buena asociar a los mandamientos, es la idea de protección, ¿verdad? Todos los mandamientos están protegiendo algo. Están protegiendo la primera tabla, el honor, la gloria, el nombre de Dios, el día del Señor. Pues también en la segunda tabla están también protegiendo. Entonces, veíamos en el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Está, pues sí, en el plano de los hombres, ¿verdad? Protegiendo, sí, esta autoridad que el Señor ha instituido. La autoridad que el Señor ha instituido en el seno de la familia misma, los padres, pero también fuera de ella, ya sean, pues, las autoridades civiles, todos, etc. Entonces, está el respeto, el sometimiento a esta autoridad que está, pues son las autoridades puestas por Dios y también de alguna manera están representando a Dios. Están representando a Dios. Así nos sometemos de esta manera a la autoridad de Dios y entendemos lo que es el sometimiento a la autoridad de Dios también, primeramente, porque nos sometemos a las autoridades de los hombres. Bien, pues entonces el sexto mandamiento vemos que trata acerca de proteger la vida humana. Primero, pues, esta estructura de la autoridad entre los hombres y ahora la vida humana de cada ser humano. Y esto es algo que lo tienen que hacer todos, pero también, como estamos viendo, con cada mandamiento, conocer las personas, pero también, de manera especial, las autoridades. Las autoridades. Bien, pues entonces este mandamiento, no matarás, pues tiene que ver también con toda una serie de cuestiones que vamos a decir pues que son, en el día de hoy, vamos a decir, especialmente controvertidas en el mundo, en la sociedad, como vamos a ver. Controvertidas, y por ello es importante que tengamos la visión bíblica acerca de las mismas. Que tengamos, se puede decir, la ética bíblica, ¿no? Entonces, es por eso importante que se vea todo el conjunto de la palabra de Dios, todo el conjunto de la enseñanza de la Biblia. No se tiene que centrar uno solamente en predicar, se puede decir, el Evangelio o las doctrinas de la salvación, ¿no? La soteriología, que es lo que significa, ¿no? La palabra soteriología son, pues eso, la enseñanza, las doctrinas de salvación. Por supuesto que se tiene que hacer, siempre se tiene que estar predicando a Cristo y la salvación que Él ha hecho, el Evangelio. Pero además se tiene que predicar, como dice Hechos 20, todo el consejo de la revelación de Dios, todo el consejo de Dios. También su voluntad,
también su ley. Y entonces tiene que ver entonces esto ya con las cuestiones de esta vida. Si no se hace así, si no se predica todo el conjunto de la revelación, entonces esto va a resultar para nosotros y los creyentes una especie de esquizofrenia, una división de nuestra mente. Porque por un lado sí, vamos a estar en una mentalidad muy bíblica en las cuestiones así de la salvación, pero por otro lado, en las cuestiones de esta vida, de este mundo, vamos a estar, pues, en una definición, vamos a estar como flotando en el limbo. Entonces, sin duda, a la larga, vamos a tener que estar echando mano a las ideas corrientes en el mundo. Y de esa manera, pues entonces, el resultado va a ser que no vamos a tener una mentalidad íntegramente bíblica. Entonces, bien, como vamos a ver, estamos en este mandamiento, pues ante unos temas que en el mundo de la sociedad a veces generan discusión y contienda o controversia, pero la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios enseña la verdad en cuanto también a estos asuntos. Entonces hemos de exponer esta enseñanza de la palabra de Dios y hemos pues de defender esta enseñanza de la palabra de Dios ante aquellos que la contradicen. Y también como creyentes hemos de encarnar y presentar esta enseñanza de la palabra de Dios en el mundo, ante todos. Entonces, ¿cómo pues comenzar a abordar y profundizar en este mandamiento? Pues de entrada podemos considerar el principio espiritual que está a la base del mandamiento, ¿no? Podríamos llamar el corazón del mandamiento o la esencia del mandamiento, aquello que sustenta, que da base al mandamiento: no matarás. Pues este principio entonces no es otro que el de la santidad de la vida humana. La santidad de la vida humana. La santidad, sabemos, en la Biblia es la idea de puesto aparte para Dios, ¿verdad? Separado de todo lo demás. Entonces, cuando decimos que está la santidad de la vida humana, es primeramente también una santidad, Dios lo considera aparte, Dios lo considera de manera especial. Y así, por lo tanto, también nosotros lo hemos de considerar, esa santidad, esa vida humana que es especial por encima de todas las demás cosas. Entonces, bien, esta santidad, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene? Pues proviene del hecho, por supuesto, de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Y así pues es como comienza la Biblia. Génesis capítulo 1. Dios crea los cielos y la tierra. Dios crea todas las plantas, todos los animales. Y en el último día de trabajo, en el sexto día, crea al hombre. Y lo crea, dice, a su imagen y semejanza, creando todas las cosas muy buenas. También el hombre. Y en el capítulo 2 dice que, también explicando esto, sopló Dios aliento de vida sobre el hombre. Y entonces llegó el hombre a ser pues alma viviente. Recibió la imagen, la semejanza de Dios, que por supuesto no es algo físico, porque Dios no tiene cuerpo, sino es algo moral, es algo espiritual. Entonces el hombre en su espíritu, en su interior, pues era a imagen y semejanza de Dios. Y bien, pues esto es algo que permanece en el hombre. Esta es su naturaleza, es ser a la imagen y semejanza de Dios. Y vemos pues que después también de la caída, pues esta imagen y semejanza del hombre para con Dios es lo que siempre se pone, se presenta, ¿verdad?, ante los atentados en contra de la vida humana. Y así en Génesis capítulo 9, en el versículo 6, después del diluvio, ahí leemos: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. A imagen de Dios es hecho el hombre. Y esto pues también está confirmado en toda la Biblia y también en el Nuevo Testamento. Y es también la misma razón que se da, por ejemplo, en Santiago, en el capítulo 3.
cuando ya pues incluso los ataques que se puedan hacer con la boca, ataques verbales, ¿no? Blasfemar, maldecir a una persona. Ahí leemos en Santiago capítulo 3 y versículo 9. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, pero con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Bien, pues esta imagen, esta semejanza, pues es lo que hace toda la diferencia. Es lo que hace toda la diferencia. No es lo mismo entonces matar a un hombre que quitarle la vida a un animal, ¿no? A un animal. Vemos en la Biblia como Dios pues sanciona, ¿verdad? Permite al hombre que pueda quitar la vida a los animales y que incluso le pueda servir de comida, le pueda ser también alimento. Pero eso no le está permitido. En cuanto a los hombres, es una abominación hacer eso incluso, ¿no? No solamente quitarle la vida, sino también pues eso, pues que le pueda servir de comida. Es una aberración. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ese soplo de vida recibido pues del Señor es lo que hace toda la diferencia. Ese soplo de vida que bueno, no solamente se está refiriendo a las capacidades del alma que podemos llamar naturales, ¿verdad? Al conocimiento, al intelecto, a la razón o también a la voluntad que recibió el hombre de Dios, también a las emociones, ¿no? Es decir, todas las facultades del alma, pero sino sobre todo la imagen y semejanza de Dios, pues era la justicia y la santidad que el hombre recibió al inicio. Porque el hombre fue creado inocente, fue creado justo, fue creado santo. Él no conoció el pecado. Dios al crearlo dijo, he aquí todo es bueno en gran manera. Él, pues el hombre conocía la verdad pues, de la revelación de Dios, por la cual Dios se daba a conocer en aquel entonces. El hombre conocía al Señor. El hombre pues tenía una voluntad libre, por la cual él podía seguir siempre obedeciendo a Dios. Él tenía pues unas emociones en el corazón pues perfectamente reguladas. Él tenía por lo tanto la imagen y semejanza de Dios en todas las facultades del alma, en justicia y santidad, y tenía por lo tanto también dominio sobre las criaturas. Bien, pues eso es lo que dice la palabra de Dios. La pregunta, por lo tanto, que se hace, que se plantea, es si después de este pecado de Adán, de esta caída del hombre, pues se sigue manteniendo esta imagen del hombre, esta imagen de Dios en el hombre, o si bien se ha perdido. Pero entonces, bueno, la respuesta es que, bueno, en un sentido sí, se puede decir que se ha perdido. En el sentido de que el hombre ya no es justo, el hombre ya no es santo, se ha perdido esa justicia y esa santidad original. Y entonces, bueno, en su lugar está el pecado, en su lugar está la carne, en su pecado está también, en su lugar está el pecado, y el pecado ha infectado todas las facultades del hombre, ha infectado todo su ser, su cuerpo, y ya el cuerpo pues se enferma y muere. La paga del pecado es la muerte, pero también en el alma. Y entonces también está todas las facultades del alma depravadas, es la completa depravación, porque afecta a todo su ser, a su entendimiento, a su comprensión. Entonces el hombre es, como dice 1 de Timoteo 6:5, es corrupto de entendimiento. O la conciencia, pues bueno, la conciencia puede ser engañada, puede ser cauterizada, como dice también 1 Timoteo capítulo 4. ¿Qué decir de las emociones? Tal vez, o sea, el lugar de nuestro ser que más, pues, afecta, ¿verdad? Porque son completamente variables. ¿Cómo fiarse de ellas en este estado en el cual estamos, verdad? Entonces, bien, en ese sentido, pues, ha afectado a todos nuestros seres la completa depravación del ser humano. Pero, con todo y con eso, también hay que decir que, por otra parte, en otro sentido, sí que podemos decir que sigue de alguna manera perdurando.
en las capacidades naturales sobre todo. Vemos, el hombre es brillante. Vemos que ha podido dominar pues todo el universo y ha realizado cosas impresionantes con su intelecto. Cosas que a lo mejor nosotros no le damos ninguna importancia, coger el coche, ¿verdad?, por la mañana y hacer pues de 100 kilómetros en una hora, como hemos hecho esta mañana. Hagámoslo eso andando, a ver cómo llegamos, ¿verdad? Y lo hacemos nada, en una hora, lo vemos tan normal. O coger el avión y pues transportarnos al otro lado del Atlántico. Antes del avión, pues 3 meses en barco o meses, ¿verdad? Y antes de la invención de los barcos, pues no había manera de ir allí. O internet, o tantas y tantas cosas, los avances de la medicina. Son algo verdaderamente impresionante, las cosas que el hombre, por sus facultades naturales, puede llegar a hacer, y en ese sentido es brillante. Y por otra parte, a nivel moral y espiritual es cierto que ya no es pues ni justo ni santo, pero sí que es cierto que sigue teniendo en él restos de esta ley grabada en su corazón. De esta ley que en Romanos 2 dice que los paganos, los gentiles, pues tienen la ley grabada en su corazón, tienen restos. Si no, es que dejarían de ser humanos, serían pues bestias, serían brutos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, todavía sigue manteniendo pues restos de esta ley grabada en su corazón. Entonces, en este sentido moral y espiritual, pues es comparable, pues bueno, sí, a un día muy oscuro, de muy densas tinieblas, de una gran densidad de niebla, y hay un faro que está dando luz. Se ve muy poca luz, pero ciertamente ahí está todavía pues ese faro alumbrando. Así es el hombre después de la caída. Muy bien, pues entonces, habiendo visto este principio sobre el cual se sustenta este mandamiento de no matarás, entonces vamos ahora a considerar los atentados, ¿verdad?, en contra de la vida humana. Estos atentados que están pues prohibidos, sí, por el mandamiento, no matarás. Y por supuesto, esta palabra en el original, en hebreo, bueno, pues sí, en un sentido, pues está hablando en un sentido general, de tomar la vida a los hombres, pero bueno, en un sentido más concreto, más particular, aquí tiene el sentido de tomar la vida por asesinato, y así se traduce en algunas traducciones de la Biblia, ¿no? No cometerás asesinato. Entonces, esta imagen de Dios en el hombre es lo que hace que no sea posible y que sea condenable, por supuesto, siempre el atentado contra la vida de los hombres. Y esto nadie lo tiene que hacer, en esto somos todos iguales. Y esto no cambia, pues, si uno es creyente o no lo es, o si uno es ateo, o si uno es de otras religiones. Esto es así para con todos. Y esto es lo que hace que, bueno, si hay un asesinato, si alguien quita la vida a otra persona, pues entonces Dios ha instituido, Dios exige que se restituya, que esa vida se restituya. Entonces, en la Biblia, el castigo adecuado a las cosas que uno hace es pues reponer el mal que uno ha hecho. Si uno ha robado, pues entonces reponer lo robado, ¿no? Por robar el pollo no se le tiene que condenar a nadie a muerte, ¿no? Como a veces se ha hecho en la historia. Reponer el pollo. No puedes, pues entonces trabaja hasta reponer el pollo, ¿no? Este es el concepto de justicia, pues retributiva, sí, en el Antiguo Testamento, en la Biblia también, en el conjunto de la Biblia. Entonces, si uno quita la vida a una persona, ¿cómo se puede reponer eso? No se puede. Entonces, ¿cuál es el castigo? En justicia, pues entonces que uno pues sea castigado quitándole pues a él su propia vida. Y esto, decimos, es lo que Dios ordenó. Y leemos en Génesis, en el capítulo 9, hemos leído en el versículo
en el versículo 6, pero podemos leer el versículo 5 ahora. Dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Es Dios que está demandando la vida del hombre, y dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces ahora aquí Dios da la potestad a los hombres después del diluvio, para que si alguien quita la vida a su semejante, pues que se le sea a él quitada en su propia vida. Entonces esa potestad no la vemos en antes del diluvio. Vemos ahí que Caín él quitó la vida a su hermano Abel. Entonces Caín lo que temía, decía, era: bueno, ahora sucederá que cualquiera que me hallare en el campo, pues me va a matar. Y Dios dijo: no será así. Y le hizo una marca y lo expulsó. Se puede decir que lo excomulgó, pero Dios no permitió esto a los hombres. Y vemos entonces que lo que ocurrió es que la tierra se llenó de maldad y de violencia. A continuación, pues vemos a aquel que estaba de alguna manera fanfarroneándose con sus mujeres: a la Isila, fijaos, mirad, a un hombre maté yo, pues me hizo una herida y yo lo maté. Y si Caín él será vengado 7 veces, yo 70 veces 7. Y bueno, pues entonces la tierra se llenó de maldad y de violencia. Y leemos así entonces en Génesis capítulo 6, versículo 11: se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Entonces ya decimos que tras el diluvio las condiciones cambiaron. Dios ya quiso que la tierra se mantuviera, que no fuera visitada más por juicio, por castigo, hasta el fin del mundo. Y entonces, para evitar otro juicio semejante al diluvio, pues Él instituyó esto, que las autoridades han de hacer justicia a aquel que le quita la vida a su semejante. Y entonces vemos que esto está también confirmado en el Nuevo Testamento. Por centrarnos solamente en un pasaje, y podríamos citar más, pero por centrarnos solamente en Romanos 13, ahí leemos el versículo 4. Bueno, podemos leer el versículo 3 también. Los magistrados, las autoridades civiles. Allí dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz el bien, haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y la espada no es el instrumento para hacer costillas a la gente. La espada era el instrumento de ejecución, de castigo. Entonces aquí está hablando de la ejecución. Y aquí a continuación dice: pues es servidor de Dios, vengador. Él es el vengador. A los hombres no les da entonces esta facultad, los hombres corrientes, de hacer ellos mismos la venganza. Pero sí que las autoridades lo han de hacer. Dice: vengador para castigar al que hace lo malo. Y literalmente lo que dice es vengador para ira. Podríamos completar entonces la idea: para ejecutar ira, o para traer ira, para ejecutar ira, para traer la ira de Dios. Sí, se puede decir que es ministro de la ira de Dios contra aquellos que hacen lo malo, y particularmente, por lo tanto, contra aquellos que quitan la vida a sus semejantes. Y bien, fijémonos, esta es la responsabilidad principal de las autoridades. Las autoridades en un principio no están para educar a los hijos, para darles una educación, aunque por supuesto si la pueden dar, como lo hacen ahora las autoridades modernas, no está mal, por supuesto, está bien. Pero no es para lo cual Dios en un principio instituyó las autoridades. Dios en un principio tampoco las instituyó para dar una paga de jubilación a la gente.
Y así ha estado muchos siglos. Por supuesto que sí se le da, no hay ningún problema, al contrario, está muy bien. Pero no es no es el deber principal con el cual Dios las instituyó, y así podríamos seguir relatando. La función principal era principalmente tener, como se dice a veces, el monopolio de la violencia, tener el monopolio, sí, del ejercicio de la venganza en justo juicio contra aquellos que quitan la vida a sus semejantes. Entonces, esa es su función principal, y es una función inexcusable, irreemplazable, no se puede cambiar o sustituir por otras. Y así lo leemos en Números 35. Números 35 es un pasaje importante porque el verbo no matarás, ese verbo aparece unas 30 y pico veces en el Antiguo Testamento, y de ellas prácticamente la mitad aparece en este capítulo 35, en el que está hablando sobre todo de las ciudades de refugio. Pero leemos allí en el capítulo 35 y en el versículo 32 y 33: no tomaréis precio del que huyó a la ciudad de refugio para que pueda vivir a la tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Entonces, no tomaréis precio, ¿no? Y aquí está hablando de aquellos que habían cometido una muerte accidental, pero dice no tomaréis precio. Entonces, no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Entonces, no hay ninguna manera de cubrir este crimen si no es con la sangre y con la vida de aquel que cometió este crimen, ¿verdad? No se le puede cambiar por otra pena. No, pues nada, que pague aquí una buena fianza, 300 millones, ¿no? U otras. Ha de ser esta. Porque Dios así ha puesto a las autoridades como ministros suyos para tal fin. Por supuesto que hoy en día tenemos otra mentalidad en el mundo, ¿verdad? O tenemos otra mentalidad. Otra mentalidad, aunque para nosotros tal vez pensaremos que esto ha sido así desde la noche de los siglos, pero no ha sido así. Esta ha sido la mentalidad que ha habido en todas las sociedades, se puede decir, aquí en España, en Europa, en América, prácticamente en todo el mundo, hasta hace 40 años. Hasta los años 70, más bien 80, en lo que en todos los países así de Occidente se ha venido aboliendo la pena de muerte. Y ahora solamente quedan algunos estados, ¿no?, de Occidente, algunos estados de Estados Unidos, y que ciertamente cuando hay alguna ejecución siempre es gran noticia en todos los medios de comunicación. Y eso en todos los medios de comunicación, ya sean derechas o izquierdas, incluso los de una orientación más pro-romana o pro-papista. En esto también, este cambio de mentalidad también ha jugado una gran importancia la Iglesia romana. La Iglesia romana porque, hasta prácticamente 25 años, no sabría ahora decir exactamente la fecha en la cual, las cosas cambiaron, pero no había una enseñanza una enseñanza oficial en contra de la pena de muerte. Me acuerdo yo que poco después de ser creyente, había un programa en televisión de una periodista que seguramente conocerán, ¿no? Mercedes Milá, ¿no?, que hoy en día está dedicándose a otros menesteres, ¿no?, al programa El Gran Hermano. Pero en aquellos tiempos ella hacía entrevistas, y ella hacía de presentadora y de entrevistadora agresiva. Entonces a los entrevistadores que le caía simpática era miel sobre hojuelas, pero aquellos que le tenían alguna ojeriza intentaba ser despiadada y descarnada. Entonces una vez invitó a un obispo, creo que se llama un arzobispo de la Iglesia Romana aquí en España, y entonces le sacó el tema de la pena de muerte como afeándole, ¿no? ¿Cómo es posible que la Iglesia no se pronuncie en este tema, ¿no? No matarás, ella decía, ¿no?
Y él respondía, no, es que la Iglesia no tiene todavía una posición oficial, hay algunos que están a favor, otros en contra. Yo creo que él más bien estaría, sí, a favor, partidario, ¿no? Pero ya digo, ahora exactamente no sabría decir el año, se puede ver fácilmente, rápidamente, pero el Papa Juan Pablo II pues, dijo que bueno, la pena de muerte no, en ningún caso, ¿no? Eso pues pasando por siglos de práctica en todas las naciones, no solamente esto, sino también pues, las veces que él ha ordenado, los papas han ordenado las penas de muerte por distintas causas, ¿no? Que no sean bíblicas. Pero bueno, dejando aparte esto, entonces ya todo el mundo, lo normal, agachar las orejas. Y ya pues esto es prácticamente, pues eso sí, esto es lo que siempre ha sido así, esto es lo que siempre tendría que haber sido, lo que siempre ha de ser. Y bien, pues entonces, bueno, pues el principio que está en la sociedad es, bueno, no se tiene que dar la pena de muerte, porque esto es algo bárbaro, esto es algo muy cruel, esto es algo primitivo, esto es algo atrasado, ¿no? Esto es ponerse a la altura de él, ¿no? Quitarle la vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el principio de justicia que opera ahí? En esta concepción, ¿no? En esta negación de la pena de muerte. ¿Cuál es el principio de justicia que hay? Bueno, pues, en el fondo, si lo paramos a pensar, es que se llega a una especie de acuerdo entre la sociedad y el que ha cometido el crimen. Aquí en España ni siquiera tenemos la cadena perpetua y estarían pues completamente escandalizados, ¿verdad?, la clase política de los grandes partidos de plantearlo. Entonces, bueno, es una especie de canje, de acuerdo, se puede decir, ¿no? Sí, te condenamos a una serie de años, ¿no? Pero no te quitamos la vida, ¿por qué? Porque de alguna manera reconocemos también una parte de culpa. Entonces es una especie de negociación. Porque se ha interiorizado desde el siglo XIX que de todas las cosas que ocurren en la sociedad, de todos los delitos que ocurren, la sociedad también tiene una parte de culpa. La sociedad tiene una parte de culpa, por lo tanto, pues, solamente unos años. Y es solamente para, pues, corregirte, para hacerle después la reinserción en la sociedad, como dicen, ¿no? Bueno, esto es el principio que opera. Pero, ¿cuál es el resultado? El resultado son resultados aberrantes. Literalmente aberrantes. Aberrantes en el primer, ya por la cuestión del principio. Porque en parte se ponen, sí, se puede decir, las autoridades de parte de, al no darle el fin que merece, entonces están de alguna manera poniendo de parte de. Y esto incluso los medios de comunicación lo podemos ver. Esta misma semana pues estaban los medios de comunicación pues diciendo que, creo que ha sido en el estado de Florida, pues han ejecutado a un reo, a un preso, y pues ponían su foto. Ponían su foto. Y claro, pues esto, claro, no le podemos, a lo mejor no le damos importancia, pero tiene su importancia en medios de comunicación, porque le das un rostro humano. Y pones pena de muerte, te apiadas de él. Te apiadas de él, como diciendo, pobrecito, lo han matado, ha sufrido. Bien, pero ¿por qué no ponen la foto también de sus víctimas al lado? A esas no, a esas no. Entonces te estás poniendo de parte del verdugo, del asesino, para que te apiades de él, para que te compadezcas de él. Bien, entonces esto es aberrante. Como aberrante también son los resultados que dan en la práctica, ¿verdad? Hace poco, unas semanas, ¿no? Pues hablaban de una mujer en Aragón, un auténtico monstruo, que ató a su marido, ella era mayor, a la cama, y ahí pues le dio de puñaladas. Y al pobre marido pues no murió en el acto y estuvo pues sobreviviendo, malviviendo unos meses y al final se murió en unos pocos meses, ¿verdad? Bueno, pues llegó al juicio y a esta monstruo pues le han solamente condenado a 7 años. 7 años, ¿verdad?
Hombre, si hubiera sido al revés, si hubiera sido el marido que hace esto, eso hubiera sido, violencia machista de género, y al hombre, pues, bueno, incluso le hubieran puesto la pena de muerte solamente para él. Pero, 7 años. 7 años. ¿No es esto aberrante? ¿O qué pensar, por ejemplo, del asesino de Oslo? Ahora unos años. 86 muertes. 86 muertes. Y ahí, en Noruega, tampoco hay ni pena de muerte, tampoco hay cadena perpetua. 21 años. Le dieron el máximo, 21 años de pena. Bueno, pues hagamos la cuenta. 21 años, 86 muertos, ¿y qué es lo que da? 82 días de prisión por cada muerte. Es decir, ni siquiera 3 meses. Ni siquiera 3 meses. Entonces, bien, fijémonos. A eso es lo que se llega. Si no se obedece a Dios, si no se aplica la pena que Él ha impuesto, se da, como no puede ser de otra manera, resultados aberrantes. Si uno quiere ser más bueno que Dios, entonces realmente va a hacer auténticas locuras, insensateces. Y bueno, el resultado al final es la vida que vale. La vida se le barata. No, si un adolescente, ¿verdad? 17 años, mata a alguien, ni siquiera pisa la cárcel, ¿no? Como lo que ocurrió aquí en España con esta del Sandra Palo, ¿verdad? No pasa nada, ¿no? Entonces es muy barata. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Lo que decíamos, la tierra se llena de violencia. Y entonces se echa a perder. Y entonces lo único que puede al final es venir el juicio de Dios sobre esa nación, sobre esa sociedad, para que sean completamente borrados al final sus moradores de la faz de la tierra. Por supuesto que sé que este tema también de la pena de muerte pues es difícil a lo mejor de tratar, de enseñar en una iglesia. Es a lo mejor la tentación para un predicador de pasar de puntillas por él y predicar a lo mejor cosas más agradecidas, ¿no? Más acordes con la mentalidad hoy en día, pero esto es lo que no se tiene que hacer, se ha de predicar y enseñar todo el consejo de Dios, no solamente la soteriología del Evangelio, que por supuesto que también la ética y también pues estos puntos que son pues también a veces pues, muy controvertidos. Es una responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, la ley de Dios en este sentido. Entonces este sería el asesinato, el crimen, el más importante, ¿verdad? Con su castigo, su justo castigo, el más importante a lo mejor de los atentados que enfoca este mandamiento, pero hay más. Hay más. Por ejemplo, el matar a un ser humano en el vientre de la madre. En el vientre de la madre. Un no nacido, ¿verdad? Pero es un ser humano, con su cuerpo por supuesto, pero también con su alma. Y con su alma desde su misma concepción, desde el momento en el que es ese ser humano diferenciado del cuerpo de mamá y de papá. Bueno, pues entonces, esto siempre se ha visto como un crimen, como un asesinato, como un crimen, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues se utiliza muchas veces eufemismos, ¿verdad? Subterfugios, se utilizan palabras bonitas, ¿no? Eso de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Eso no transmite nada. Pero no solo eso, primero comenzó por interrupción voluntaria del embarazo, ahora dicen, un derecho de la mujer. Un derecho de la mujer. Pero no tiene ningún sentido decir que una mujer tiene derecho a acabar con la vida de un ser humano en su vientre. ¿Derecho? Dices. Eso es jugar con las palabras. Eso es jugar con las palabras. Eso son palabras vacías. ¿El derecho de dónde proviene? El derecho presupone una ley. El derecho presupone una ley. ¿Verdad? Un ciudadano de un país tiene derecho a votar. Tiene derecho a ser elegido, a presentarse para presidente del gobierno o presidente de la república, si es una república. Sí, tiene derecho. Pero eso significa que él previamente es ciudadano de ese país y está sometido a esa ley. A esa ley. Entonces, ¿derecho a qué? ¿Acabar con la vida de un ser humano en tu vientre? ¿En base a qué ley?
¿En base a qué ley tienes tú ese derecho? De Dios. De los hombres. ¿En base a qué ley tienes tú ese derecho de acabar con un ser humano en tu seno? Porque es un ser humano, no es un apéndice, no es una apendicitis, ¿verdad? No es un órgano tuyo, es una vida aparte, independiente, que está en tu seno y que tú has engendrado de alguna manera. Entonces, bien, la ley de Dios, el dictamen que da, es el mismo que para el resto de crímenes. Entonces no se puede justificar en ningún modo, solamente pues se puede dar en supuestos muy excepcionales y muy regulados por la ley, ¿verdad? Supuestos verdaderamente, pues no podemos ahora entrar aquí, ¿verdad? Pero que verdaderamente sean muy excepcionales, y son pocos. Esto en cuanto al aborto. Pero también está, por ejemplo, el suicidio. Si el matar a los demás es pecado, el matarse uno a sí mismo también es pecado. Si es un crimen, también es el matarse uno. El suicidio es lo mismo. Y bien, entonces, es un pecado que Dios desaprueba. Desaprueba de la misma manera. ¿Por qué? Porque si quitas la vida a alguien creado a imagen y semejanza de Dios, a otra persona, pues uno mismo también es a imagen y semejanza de Dios. Entonces, es un pecado. Alguien dirá, hay atenuantes. ¿Qué pasa si es que está en una depresión? ¿Qué pasa si tiene una enfermedad mental? Bueno, pues sí. Vamos a decir, vale, de acuerdo. Hay enfermedad mental, desgraciadamente. Está esta realidad. No es la misma responsabilidad de aquel que lo hace en plena razón, en pleno ejercicio de juicio, que aquel que no lo tiene, que lo carece. Pero, con todo y con eso, bueno, esto no puede llevar a justificarlo todo y a pensar que es posible, que es permitido, porque bueno, aunque haya atenuantes, el hecho en sí mismo es pecado. El hecho en sí mismo es el pecado y es una transgresión de este mandamiento: no matarás. En tercer lugar, un atentado del mandamiento, que es el poner su propia vida y el poner la vida de los demás en peligro. En peligro, ¿verdad? Y si por poner la vida de uno o de los demás pues se acaba una vida, eso también es culpable, ¿verdad? De la misma manera, dice en Deuteronomio, capítulo 22, versículo 8. Deuteronomio 22, 8. Dice: cuando edifiques casa nueva, harás pretila tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre su casa, sobre tu casa, si de él cayere alguno. Entonces, bueno, pues sí, un bonito enterrado, bien, pero bueno, si alguien, pues por la falta de seguridad, alguien se cae y se mata, pues la responsabilidad es de uno. Tenía que haberle puesto la seguridad necesaria. Entonces, de igual manera, el jugar con la muerte es pecado. La ruleta rusa, ¿no? Qué emoción, ¿no? Jugar con la muerte de esta manera. Ir por la carretera, ¿verdad? Por la autopista a más de 200 por hora. O pues por una carretera llena de curvas, pues con la rueda pues ahí chirriando, ¿no? O fumar 3 paquetes al día. O estar bebiendo hasta reventar. O estar usando las drogas. Pero bueno, tampoco hay que ir más allá. Abusar de su propio cuerpo. Hasta el punto, por ejemplo, de no dormir lo suficiente, ¿no? Hace pocas semanas teníamos el Mundial y ha habido unas cuantas personas que se han muerto por ver 2 o 3 días sin dormir partidos sin cesar. Bueno, pues si alguien... Bueno, voy a ver si duermo 3 o 4 horas al día para trabajar más. Bueno, pues bueno, a lo mejor no te vas a morir de inmediato, pero eso a la larga te va a pasar factura. Estás jugando con tu propia vida, con tu propio cuerpo, y es una forma de acabar con la vida de uno. Los excesos de comida igual. Todo lo que pues sabemos que nos perjudica y lo toleramos. Entonces, no tenemos nada más que una vida. Nuestra vida, nuestra alma es nuestra única vida. Así pues está diciendo pues en el Salmo 22:20 o en el 35:17, mi única
¿no? Así se traduce en la versión antigua de 1909, mi única, hablando de la alma, ¿no? Mi única vida, mi única alma, no tenemos más. Si pues por esta insensatez pues acabas con ella, no tienes más. Esta pues, en tercer lugar, estos atentados en contra de la vida humana. En cuarto lugar, la eutanasia. Otro bonito nombre, ¿verdad? Literalmente significa, pues, morir bien, ¿no? Y últimamente se utiliza esta bonita expresión, suicidio asistido. Bueno, aunque sea una palabra bonita, suicidio asistido, si el suicidio es pecado, un suicidio asistido es igualmente pecado. Y si un suicidio es también una variante de asesinato, una eutanasia también lo es. Y entonces, bien, ya se dan también bonitos argumentos. Como el aborto, pues se está planteando como si fuera un derecho de las personas. Y bueno, si esto se reviste y se presenta con bonitas películas, ¿no? Mar Adentro en España, oh, que dicen que es una maravilla y una de las mejores películas de la historia. Bueno, habría que verlo. Pero bueno, en todo caso, en cuanto a la eutanasia, clarísimo, hay unos muy claros intereses económicos detrás, ¿no? ¿Para qué cuidar a los abuelos que están enfermos? Que además se les está pagando una buena pensión, o una mala pensión, pero una pensión en definitiva, y el tratamiento que tiene que ir costeado por la Seguridad Social. Entonces, ¿por qué se le tiene que hacer? Bueno, ¿por qué? Claro, pues se tiene que hacer porque no son seres humanos. Pues entonces vamos a acabar con ellos y vamos a decir que esto es su derecho. Bueno, entonces, esto se extiende. También entonces a los niños, ¿verdad? Y entonces, bueno, el país seguramente donde está más adelantada la eutanasia es Bélgica. También eutanasia en niños, ¿no? Pero bueno, y entonces ya, ¿por qué no también a toda edad? A toda edad. Cualquiera que incluso se pueda eutanasiar, ¿verdad? Aunque no esté enfermo. Y bueno, pues había una pareja también de belgas de 80 años, ahora unas semanas, que, bueno, pues querían morir juntos, ¿no? No sin más, ¿no? Querían pues acabar los dos juntos y que lo mataran a los dos. De esa manera. Bueno, pues bien, de esa manera, pues se presenta como un derecho muy bonito, pero se va a acabar de que todo esto se haga de oficio con todos, primeramente, pues con según qué enfermedades, pues de oficio, y ahí ya está, no más. Entonces fijémonos a todo esto, fijémonos si lo planteamos que aquí hay una contradicción, porque aquellos que son, sí, progresistas y que, bueno, pues están muy escandalizados con la pena de muerte, ¿verdad? Porque dicen, no tenemos derecho de quitar la vida de nadie, pues no tienen ningún problema de quitar la vida, el aborto, ¿verdad?, a un ser humano que no ha nacido. Y dirán, no, es que no es un ser humano porque todavía no ha nacido. No, pero es que también a los enfermos terminales, o también, pues, a una persona que, bueno, que se suicida, porque se suicida, está en su derecho, ¿verdad? El aborto, la eutanasia, están en contra de la pena de muerte, pero ellos la practican en el aborto y la eutanasia de una manera activa. Entonces, bueno, pues de hecho están quitando la vida. Están quitando también la vida a otras personas. Exactamente lo mismo que cuando llevan a alguien a la ejecución. Lo mismo. Entonces, bueno, pues fijemos que ni aún para ellos la vida es un valor absoluto. Hay pues también circunstancias, que se puede decir excepciones, lo que pasa es que ellos lo revisten en estas áreas que dicen son los derechos del aborto, etcétera, de la eutanasia, etcétera, etcétera. Pero no, vemos que no son, pues, verdaderamente excepciones. Estamos de acuerdo, sí, que la vida humana se tiene que respetar, y estamos de acuerdo también que, bueno, no es un valor absoluto porque hay excepciones, según la palabra de Dios, por las cuales quitar la vida a una persona se puede hacer sin que sea esto un asesinato, sin que sea un crimen. Entonces, ¿cuáles son estas excepciones según la palabra de Dios? Bueno, pues ya hemos dicho, ¿no? En cuanto al justo castigo de los asesinos, entonces esto tiene que ser con unas condiciones. Primeramente, que sean autoridades, y autoridades legítimas. Entonces no puede ser aquí el populacho, no puede ser aquí un linchamiento, no puede ser aquí pues una venganza personal, no puede ser esto. Tiene que ser hecho por autoridades, porque ellos son los ministros. A nosotros, a los demás, a nosotros nos dice, mía es la venganza. Dios dice, mía es la venganza, y son las autoridades los ministros de su venganza. Entonces, bueno,
también tiene que ser con garantías. Y la Biblia pues habla pues muy claramente en Números capítulo 35, ahí pues está diciendo que no puede ser sobre el dicho de una sola persona. No puede ser. Tiene que ser entonces pues con el dicho de más de una persona, ¿verdad? De más de una persona. Una sola persona no hará fe para que muera el homicida. En el versículo 30, capítulo 35, versículo 30 dice: cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos plural, morirá el homicidio, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Tiene que ser más de uno, es decir, tiene que ser un hecho probado. Tiene que ser también un delito pues merecedor de ese castigo. Ya hemos dicho, por robar un pollo no se tiene que aplicar, ¿verdad? Por acabar con adversarios políticos tampoco, ¿verdad? No ha de ser pues eso. Ha de ser tampoco pues por una muerte accidental. Ha sido un accidente. Y la palabra de Dios en Números 35 pues está estableciendo las ciudades de refugio para enseñarnos. No hay pues culpa de muerte, no hay culpa de asesinato en ese caso. Esa es entonces, por un lado, esta excepción. Por otro lado, la segunda, vemos el derecho a la autodefensa. El derecho a la autodefensa. Y la Biblia, la verdad es que enseña acerca de esto y con una enseñanza muy clara. Muy clara. Si uno no hace la autodefensa, y resulta muerte suya o de otros, le es pecado. Proverbios 24, versículos 11 y 12. Dice ahí: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Entonces, bueno, si alguien viene aquí a quitarte la vida y tú no te defiendes, bueno, pues de alguna manera estás participando de ello. Puedes verlo como estás participando en parte como si fuera un suicidio, en parte, por tu parte, ¿no? O si atacan a los demás y tú no lo defiendes, entonces es denegación, hoy dirían, bueno, es también a veces jugar con la palabra, denegación de auxilio, complicidad. ¿No estás tomando parte también en ese asesinato si tú estás viendo que están haciendo esto a un semejante? Estás participando de él vía pasiva, estás permitiendo, estás dejando que eso ocurra. Bueno, pues entonces, por extensión, el principio de la autodefensa, si viene a atacar ya no solamente a mí, a mi familia, ¿verdad? O a un vecino, a mi ciudad, a mi nación, a mi patria, ¿verdad? Una agresión. Atacan, invaden, matan, ¿no? Desolan mi país. Bueno, pues entonces es lícito. De igual manera, la defensa es justa. Hay guerra justa. Pero esa guerra justa ha de ser defensiva. Ha de ser una guerra justa, defensiva. No ha de ser de agresión. No ha de ser de agresión. No ha de ser vamos a invadir a otro país. Y esta es la cuestión. Porque evidentemente los que invaden un país no te van a decir, no, nosotros vamos a hacer una guerra de invasión. Nosotros vamos a hacer una guerra de agresión. Nosotros vamos a invadir un país para quedarnos con su petróleo. Nosotros vamos a invadir ese país para dividirlo y para así mejor dominarlo. No. Ellos pues van a hacer aquí algún jaleo, van a decir alguna mentira, van a utilizar la propaganda, la desinformación para hacerlo, ¿no? Y bueno, tenemos ejemplos en los últimos 10-15 años célebres, ¿no? Yugoslavia, la guerra de Irak, ¿no? Bueno, pues las armas de destrucción masiva que al final, ¿dónde están? Así, pues tanta serie de cosas. Entonces, es también una cosa importante de no dejarse llevar de estar alerta con la desinformación, con la propaganda y también no participar de ello,
también no participar de ello y pues en la medida que se pueda hacer también denunciarlo, porque si hay una guerra de agresión y se participa en ella, se está participando también de asesinatos. Entonces, bueno, en un sentido, por ejemplo, para un cristiano, él puede ejercer el trabajo de policía o soldado, ¿verdad? Para emplear, sí, para servir a su país y emplear, sí, la fuerza en esos casos, pero no se puede justificar que, bueno, un creyente, por ejemplo, participe en una guerra de estas. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ir a invadir otro país? Y ya sé que esto es algo, pues, duro, ¿no? Desertar, irse, fugarse. Te puede costar la vida, ¿verdad? Pero no se tiene que participar de guerras que sean injustas. Existe la guerra justa, pero no se tiene que participar de todas las guerras, sobre todo no de las injustas. Bien, entonces vemos que la posición de la Biblia no es que sea la de pacifismo al estilo Gandhi, de que no hemos de matar aquí ni siquiera un mosquito o una mosca, ¿verdad? Y que no se tiene que hacer nada de esto, ¿no? Si se tiene esta mentalidad pacifista, pues es muy difícil llegar a entender y aceptar lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En la Biblia. Porque vemos la guerra en el Antiguo Testamento. No solamente en el Antiguo Testamento, vemos la guerra, ¿no? Pero bueno, con todo y con eso, no se tiene que ver la guerra nunca como un bien. No se tiene que ver la guerra nunca como un bien, sino es un mal, aunque a veces es un mal necesario para evitar un mal mayor. Para evitar un mal mayor. Bueno, pues hermanos, vemos de esta manera cómo el conjunto de la Biblia podemos pues entendernos más en cada punto, en cada asunto, ¿verdad? Pero esto sería lo general, lo esencial, la enseñanza bíblica. Hemos visto tanto el principio sobre el cual se asienta el mandamiento, los atentados en contra del mandamiento, las excepciones de este mandamiento, las excepciones por las cuales no es un crimen, atentado, asesinato, el quitar la vida a los semejantes. Y todas estas cosas vemos que al final, en resumidas cuentas, lo que ponen en valor es el valor de la vida humana. El valor de la vida humana. Y es seguramente con esto por lo que nos tenemos que quedar al final, ¿no? Fijémonos la grandeza de esto, lo que decíamos al principio. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre es la única criatura en la cual Dios ha impreso su imagen en el alma. Entonces, lo hemos de ver así, es así todos los hombres, ¿verdad? Restos de esta imagen están en ellos. Y hemos de amar a los hombres, amarlos a todos por razón de esto, por razón de que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y si nos guiamos nosotros por amor, no hay pérdida. Vamos a cumplir este mandamiento y lo vamos a hacer, pues, hasta los detalles. Entonces fijémonos en esto, hermanos. Hemos sin duda que cambiar nuestra manera de ver, tal vez, ¿no? Siempre estamos en proceso de renovación de nuestra mente, como dice Romanos 12, y hemos de ver las cosas a la manera bíblica, ¿verdad? Pero hemos sobre todo de ver esta enseñanza tan importante de la palabra de Dios. Los hombres son imagen y semejanza de Dios, son un reflejo. A nivel moral y espiritual, débil, difuminado de Dios, pero un reflejo de Dios en este mundo. Entonces hemos de cuidarlos y hemos de amarlos por amor al Señor, por amor a Dios. Y hemos de pensar que Cristo, Él se hizo hombre. Él, el Hijo de Dios, se hizo hijo de hombre. Y Él es entonces la verdadera imagen de Dios. En Él estuvo la justicia y la santidad misma. En Él, pues, es el espejo en el que todo hombre ha de mirarse. Él es manso y humilde de corazón. Él que nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Él, pues, que ha traído salvación. Él ha traído paz al mundo, reconciliación con Dios. Y Dios, que de tal manera amó al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Él tenemos paz para con Dios, todos los creyentes,
Y Dios dice, reconciliaos conmigo, si este es el mensaje del Evangelio, de reconciliarse por medio del Señor Jesucristo. Él, Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos. Él que da bien y harta de bien a todas las criaturas. Él que quiere que ninguno perezca, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Él que dice, ¿por qué pereceréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? Conviértase cada uno de su maldad. Conviértase cada uno de su pecado. Entonces, de esta manera nosotros seamos imitadores de Dios, como dice la carta a los Efesios, y sea, también como dice la palabra de Dios, conocida nuestra gentileza, y así brillemos nosotros como luminares en este mundo de tinieblas. Pues hasta aquí este mandamiento, lo que tiene que ver con el mundo. La semana que viene, si Dios quiere, podremos ver este mandamiento en relación también con el creyente. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.